Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Hoy nos acompañan en el programa, los conductores naturales, el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, abogado, y el doctor Jorge Neira, académico, médico, y nos está acompañando el doctor Ricardo Lilioy, que es bioquímico y farmacéutico. Buenas tardes, Miguel, Jorge, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes para todos. Horacio Fernández, bueno, no quiero ser reiterativo, pero sí hay que remarcarlo. Felicitaciones por tu producción antes, durante y después del programa, porque seguimos recibiendo a partir del viernes que se difunde por todo el país las preguntas, inquietudes y agradecimientos por constituir o intentar hacerlo este programa netamente federal. Parecería ser una frase armada, pero es francamente muy sincera. El Foro para el Desarrollo de las Ciencias y el Grupo Medios, que es su capítulo médico, pretende que las cosas no se decidan solamente en Buenos Aires y que participe todo el país y, de ser posible, ser oídos y escuchados en forma sincera, real y eficaz. Por eso la presencia del doctor Ricardo Lilioy, junto, bueno, por supuesto, con o yo, cualquier perdel, el académico Jorge Neira, tenemos el honor de recibir a Ricardo Lilioy nuevamente, que lo venimos haciendo durante los dos últimos programas, pero probablemente no otorgándole el tiempo que sus conocimientos y experiencia merece. Así que por eso hoy esperamos que Jorge Neira pueda tener un diálogo más prolongado, eficaz. El título del programa se nos ocurrió 2025, época de desregulación y cambios en medicamentos, aunque esto empezó la desregulación a fines del 2023. Pensamos bueno, que continúa, que va a continuar. Eh, Ahí vamos un poco para atrás, un poco para adelante, un poco con expectativas, un poco con anuncios, pero realmente interpretamos que la estructura estatal se está achicando a partir de las desregulaciones. Esto luego veremos cómo incide, y ustedes lo dirán, especialmente Neira y Lilioy, sobre si esto es eficaz, eficiente y apunta a los principios con los cuales se formaron los profesionales del equipo de salud. eh, o sea, si hay un equilibrio entre el humanismo médico y el progreso de la tecnología, que está primero en todas las pantallas. Hay una explosión del análisis y de trascendencia de la inteligencia artificial. Todos los temas son debatidos en este programa con absoluta libertad y, como siempre decimos, sin ideologías que nos limiten o lleven a un prejuzgamiento. Eh, Doctor Neira y doctor Ricardo Lilioy, muchísima suerte y gracias por colaborar con toda la gente. Bueno, gracias Miguel, gracias Gracias, Horacio, Horacio. bienvenido Bienvenido. Ricardo, como siempre, gracias por estar acá con nosotros. A mí me había quedado pensando, me había quedado dejado pensando lo que habíamos la vez pasada del tema de las droguerías, ¿no? Eh, y la verdad que me gustaría retomar el tema por varios motivos, ¿no? Me gustaría dividir, si te parece, Ricardo, el programa en dos partes. La primera parte que tiene que ver con ese tema de dispensa intermediario, digamos, y el otro que tiene que ver con alguna nueva regulación, como es el tema de la agencia esta, que en realidad no es una agencia porque no es autárquica, sino que es una dependencia del Ministerio de Salud de regulación de medicamentos y tecnología. Pero con respecto a la primera parte que habíamos dicho de las droguerías,
Yo entiendo que, digamos, la función de la droguería es acopio y dispensa, ¿no? Acopio, dispensa y reparto, digamos. Es una entidad de delivery porque es la que facilita, digamos, la estrategia de delivery de la industria farmacéutica. Ahora, esto es tan así. ¿Cuál es el valor real que tiene la droguería en cuanto, primero, si esto incide en el precio del medicamento por ser un intermediario más? Porque, digamos, de alguna manera, si uno compara una empresa farmacéutica con una empresa comercial, la empresa comercial siempre tiene una estructura de delivery que le permite, digamos, bueno, el ejemplo más claro, Mercado Libre. ¿Es necesaria la droguería? ¿Cuál es la función específica que la droguería tiene y cómo incide el tema de la droguería en el precio del medicamento? Richard, vos que tenés tanta experiencia y que lo ves desde los dos lados, me gustaría poco comentarle a la audiencia cómo es, ¿no? Porque por un lado tenemos la industria farmacéutica, por otro lado tenemos el farmacéutico que dispensa, pero en el medio está la droguería, que es la que de alguna manera intermedia la dispensa del producto. Claro, la droguería, como la conocemos en la Argentina, es un distribuidor Claro. intermedio entre el fabricante, que sería el laboratorio, y la farmacia, ¿no? Y es un modelo muy argentino, el modelo de distribución, porque nosotros tenemos una cantidad enorme de farmacias que no son de estructura de cadena o de grandes grupos económicos, que en los grandes grupos económicos de cadena tienen sus propias droguerías que hacen esta función de distribución, tienen un lugar donde se guarda los depósitos, digamos, y esa droguería administra esos depósitos de modo de ir reabasteciendo a su farmacia. En el caso de la Argentina, la mayoría de las farmacias son unipersonales, son pequeñas o medianas y necesitan de una logística de distribución que son las propias droguerías. O sea que es un modelo muy argentino y que tiende a ser sustentable el sistema de farmacias pequeñas que hay en la Argentina, propiedad de los farmacéuticos en una gran mayoría. Así que es Richard, un un poquito modelo muy para tener nuestro. una idea, si vos tuvieras que decir en porcentaje de cantidad de farmacias, las que pertenecen a megaestructuras o las que son individuales, ¿cuál sería el porcentaje? Más o menos para tener una idea Porcentaje muy pequeño, debe ser no superar el 15%, de las las que están farmacias individuales, concentradas. que son individuales. Exacto. Las mayorías son individuales. Las Ah, al revés, mayorías son individuales. la Es al mayoría. revés. La mayoría son individuales. Son pequeñas unidades, incluso en algunos casos de 2 o 3 farmacias, pero es una estructura eh, bastante mínima, digamos, es decir, de mínima escala. Por eso sobreviven gracias a las droguerías e incluso en alguna época existieron veintitantas cooperativas farmacéuticas. O sea que las propias farmacias generaban una droguería cooperativa. Después desaparecieron por algunos cambios regulatorios, que como bien decían ustedes, en la Argentina existe una especialidad que es la especialidad en mercados regulados. Nosotros somos tan regulados y tan frondosa es la regulaciones que hay en la Argentina, que es un plan de gobierno sacar regulaciones. O sea, nosotros hemos concebido que gobernar era crear regulaciones, Claro, sí. nuevas regulaciones. Ahora gobernar es sacarlas. Resulta gracioso. Y además, lo cierto es que todos nosotros, los que estamos en esta edad, somos ya especialistas en mercados regulados. Y por ahí estamos medio perdidos cuando empiezan a sacar esas regulaciones, porque ya hemos aprendido a subir la escalera sabiendo que hay algunos escalones que faltan, otros que se mueven, otros que directamente no están. Entonces, estamos entrando en un nuevo sistema. En el actual sistema y en el modelo económico, el modelo de las droguerías hace sustentable a las farmacias y no existiría este modelo si no hubiera un sistema de distribución donde la farmacia vende en la mañana un medicamento y lo repone a la tarde, o no tiene un medicamento y lo puede entregar unas horas después. O sea que
hacen eficiente la logística y la distribución en la Argentina. Sí, me parece, yo entiendo eso, digamos. Ahora, con respecto a la formación del precio del medicamento, ¿no? Eh, No incide, no ¿Tiene incide. alguna incidencia? ¿Cómo es el tema de la incidencia? Digamos, ¿cómo se financia este tema de la droguería? Digamos, ¿cómo cobra la droguería? ¿La droguería cobra por el trabajo que hace? ¿Esto lo incide en el costo del medicamento? La droguería tiene un porcentaje fijado por ley, que es un pequeño porcentaje, pues está, digamos, de la Argentina regulada, viene con, por supuesto, fijado por ley, debe ser también de las pocas actividades donde el que hace como de mayorista o distribuidor, como existen en otras actividades, en los alimentos, en este caso tiene regulado también el margen, que también es una regulación que no se cumple porque cobra mucho menos la droguería a la farmacia que lo que tiene autorizado por ley. O sea que en la práctica es un porcentaje muy pequeño, las droguerías se manejan con una incidencia de un 3, un 2, un 3% sobre el precio del producto, o sea que prácticamente no gravitan y son eficientes porque obviamente por esa baja participación tienen una organización muy buena, con una cantidad de vehículos, con una cantidad de entrega que realmente para mí es llamativamente eficiente, digamos, en esto. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es cómo se está recomponiendo el mercado farmacéutico. Porque lo que pasa es que eso que representaba en algún momento el 90% de los medicamentos iban por este canal, económicamente, digamos, este flujo se ha ido reduciendo. En este momento ese flujo, digamos, de lo que va por este canal se ha reducido a un 35, un 40% del total. Y eso también está haciendo también provocar algunos problemas porque imagínense que eso significa que en el volumen económico han bajado su participación. Lo único que como los medicamentos en la Argentina son más caros que en el resto de los países, los medicamentos estos comunes, estamos hablando, estos medicamentos son los medicamentos de uso histórico, El ¿no? uso Para la habitual, el uso presión, para habitual, el los uso, antibióticos, digamos, analgésicos, desinflamatorios, productos para el enfermedades demostrador, digamos, metabólicas. el demostrador El mostrador, habitual. eso se ha ido achicando, aunque ha conservado todavía, se hubiera caído mucho más si los precios fueran los precios internacionales. O sea, si hubieran caído a un 10, un 15% del volumen total de dinero que mueve la industria farmacéutica. Bueno, y eso iba un poco el tema del planteamiento de la intermediación, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el medicamento en la Argentina sea tan caro? Porque si vos comparás, vos decís, bueno, el medicamento es caro porque el mercado argentino es pequeño, pero el mercado uruguayo es más pequeño que el argentino y sin embargo los precios son iguales o más bajos. Entonces, no es solamente un tema de volumen de mercado, digamos, hay un tema interno que tiene que ver con algo nuestro que Sí, hace que el sí. medicamento salga más caro que en Europa o con Estados Unidos. Bueno, ese tema, Jorge, es un poco el meollo de la cuestión. Claro, eso iba. En el mundo, en el mundo, porque viste que está el mundo y la Argentina, ¿no? Bueno, vos sabés que En el mundo, yo siempre comento que tenía un amigo que me decía que había cuatro tipos de países: los países desarrollados, los países en vía de desarrollo, Japón y la Argentina. ¿Cómo- bueno, sí, cómo digo? totalmente de acuerdo. La Argentina es un fenómeno atípico. ¿Cómo sería? El medicamento común ha caído tanto en el precio que su participación del precio de un producto es cero, es prácticamente cero. O sea, cuando uno compra un comprimido en el mundo, lo que está pagando es envase y forma farmacéutica, si es una crema o es un comprimido, una Cápsula. cápsula. Sí, O claro. sea, el costo, el grueso del costo está relacionado con el packaging del medicamento y no con el valor de la droga. Está con el tema de la logística, etcétera. El valor que tiene la droga en el medicamento es cero. Es prácticamente cero. O sea que en la práctica los medicamentos variarían
de precio de acuerdo a la variación de precio de su vehículo, que es su forma farmacéutica. Claro. Si es una crema, si es un comprimido, la cantidad de comprimido, la cantidad de cápsulas. Deberían valer exactamente por unidad y no por producto. En la Argentina vale por producto. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Bueno, si las farmacias en el mundo tuvieran que cobrar un porcentaje de un producto tan barato, las farmacias no lo podrían distribuir. Entonces ya en el mundo ha empezado a diferenciarse el trabajo de la farmacia, el servicio farmacéutico, del valor del producto. Entonces, por ejemplo, uno va a Estados Unidos, va con una receta, se da cuenta, y si son 3 medicamentos, los 3 medicamentos valen cada uno $14. Los 3 iguales. Pero ¿cómo? Los 3 iguales, son dos cosas distintas. No, porque el medicamento no tiene valor. En realidad lo que tiene valor es el trabajo en la farmacia. En muchos casos en Estados Unidos te han visto que se fracciona, entonces es muy común Pero uno eso es ver lo que las yo te iba a decir. películas. En Estados Unidos es muy común que vos comprés por cantidad de comprimidos, Exactamente. no que comprés Entonces por la packaging. farmacia hace el fraccionamiento y además hace la policía del medicamento, Claro. que es registrar las recetas, reportarlas a una base de datos centralizada y se hace el seguimiento de la receta de modo del tema de drogas de abuso, etc. Entonces, quiere decir que el trabajo farmacéutico ha dejado de ser un porcentaje del valor del medicamento a ser un valor fijo también, porque en realidad la responsabilidad y esta manipulación y este trabajo de control, de seguridad, es exactamente igual para cualquier medicamento. Entonces, todos estos medicamentos tienen en este momento un estatus en el mundo donde los valores, o sea, hoy por ejemplo, la metformina en la Argentina debe ser 1000 veces más cara que en España, Claro. 600 veces más cara que en otros países. O sea, ¿por qué? Porque en la Argentina todavía el medicamento se le da valor en función de lo que contiene y no en función de lo que realmente cuesta. ¿Y eso a qué se debe, Ricardo? Esa cosa del al bajo valor del medicamento, digamos, de la sustancia del medicamento en otros lugares y acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué acá sale caro, digamos, y en No, otros no hay lugares? ninguna diferencia. Lo que pasa es que acá se carga artificialmente el precio para, a partir de una carga, digamos, es como que esto que en Estados Unidos, en Europa, es el arancel farmacéutico, está puesto dentro de un precio global donde la farmacia termina cobrando por producto dispensado un valor que podría ser calculado de otra manera, pero es una modalidad absolutamente argentina y por supuesto que maximiza las utilidades también del laboratorio, que puede tener márgenes extraordinarios. O sea, no es casualidad que en la Argentina propietarios del laboratorio están en los rankings de las personas más ricas. ¿Y quién decide, digamos, cuál es el valor del medicamento? ¿Por qué el valor del medicamento se decide que en Argentina sea, por ejemplo, vos decís la metformina, pero no solamente la metformina, sino cualquier otro, cueste más Cualquiera. caro? Claro, Es este la es el problema. estructura, es la estructura del negocio, es un mecanismo de estructura, el de cálculo de márgenes que se hace en la Argentina. Hay muchos niveles también de corrupción, hay mecanismos de evasión, hay distribuidoras creadas en el mundo que sobrefacturan esas drogas para poder justificar algunos costos. O sea, hay una estructura muy distorsionada, como lo hay en muchas actividades. O sea, nosotros hemos visto que, como decía acá, gobernar es de regular. Bueno, gobernar es marcar los curros, hay mucho curro en la Argentina. Entonces, ya la Argentina se ha modelado con un sistema de kiosco, con un sistema de oficinas que venden los pases. Bueno, todo eso es lo que el desafío sería poderlo transparentar y desarmar. Y en el Porque negocio no del es... medicamento, y en el negocio del Sí, medicamento, Ricardo, digamos, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué es lo que se podría modificar para que el valor del medicamento fuera un valor lógico y accesible para las personas? Porque al fin y al cabo siempre lo termina pagando el que compra, ¿no? Porque con el tema del 60% del salario, el gasto de bolsillo,
lo termina absorbiendo quien compra, aunque tenga una prepaga, aunque tenga una seguridad social, porque, digamos, y en PAMI, hasta en PAMI hay limitaciones en cuanto a los porcentajes de cobertura. Bueno, acá es el tema, nada, esto como dice algunos, dice, cuando ves que hay un problema, cuando lo profundizás, te das cuenta que el problema es más grave de lo que parecía, ¿no? Por eso, a eso voy, Acá exactamente. hay un sistema que se ha estructurado en muchos años. Empezó de una manera y es permitiendo a las marcas. Hay en muchos países directamente la marca no puede ser el emblema de un producto. O sea, la regulación dice usted tiene que ponerle, si el producto es omeprazol, usted tiene que poner omeprazol. Y tiene que poner abajo, mire, omeprazol de tal laboratorio, fabricado por tal laboratorio. Pero no le puede poner antiacidit, no puede poner un nombre de fantasía. Tiene que ponerle el nombre del principio. Eso así arrancó en la Argentina permitiendo el nombre de fantasía. Fue una gran disputa en su momento. Entonces los llamados productos genéricos, que son todos genéricos en la Argentina, tienen nombres de fantasía que hacen aparecer como si fueran productos distintos y son el mismo producto. Entonces no hay transparencia respecto de qué medicamentos se trata. Ya eso se hizo hace mucho tiempo. Luego eso se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque las cámaras de la industria farmacéutica cumplen un rol muy importante en la intermediación entre la farmacia y la seguridad social, o sea, son las que manejan los contratos con los grandes financiadores. En consecuencia, aunque hubiera la posibilidad de que los laboratorios pudieran tener políticas de competencia que provocarían que los productos bajaran, no podrían participar estos consorcios que negocian convenios, mega convenios con el PAMI, con los gobiernos provinciales, etc. Así que no tiene, es digamos como lo que pasa con los planes sociales, o sea, la gente estaba metida dentro de esas marchas no porque fuera hipermilitante, sino porque era su forma de cobrar los planes sociales. Bueno, acá hay un poco una estructura que hace muy difícil que los laboratorios puedan tener políticas autónomas. Y Ahora, después sí, habría que dale. también cambiar la estructura del precio, o sea, habría que fijar un valor para la farmacia mínimo por dispensa para que la farmacia pudiera ser sustentable, pudiera entregar los medicamentos con seguridad, cuidarlos, colocarlos en heladeras, controlar los vencimientos, etc. Toda la tarea que hace la farmacia para La poderla logística. cumplir La tendría que logística de tener, la dispensa, digamos. exacto, Jorge, tendría que tener otro Jorge, sistema. Jorge, ¿me permitís un segundo? Sí. Ricardo, recién por lo que vos decías, me animo a interrumpir. eh, me parece que dejaste entrever como que la participación de las cámaras tiene un valor decisivo de acuerdo a la inquietud de Neira que tenemos todos y vos también, que seguramente el precio del medicamento. ¿Cuál sería porque nosotros por lo menos conocemos la Cámara así, para grandes rasgos, la Cámara de los Nacionales, la Cámara de los extranjeros o multinacionales, como se llamen. ¿Cuál es el objeto social de que existan estas cámaras? Porque eh, estamos convencidos en este grupo que armamos hace muchos años que cuanto más acceso haya, por supuesto sin perjuicio de la calidad, también el medicamento puede ser, entre comillas, negocio. O sea, cuanto más acceso, consumo, eh, participación de la sociedad en los tratamientos, todo lo que ustedes aconsejan, ¿cuál sería el rol de la Cámara en una, en una estructura de precio, pero que realmente contemple el acceso y el paciente no tenga la dificultad que hoy tiene? Bueno, yo creo, hay una salvedad. La industria farmacéutica argentina es una industria de primera línea. Tal cual. La Argentina es un país que exporta medicamentos, o sea que Sí, nosotros tenemos una industria muy competitiva y de muy buena calidad. Los productos
de la industria nacional son productos muy acreditados en el mundo. O sea que nosotros tenemos una industria competitiva. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mercado hiperregulado, con regulaciones que vienen de muchos años, y las regulaciones hicieron que en la Argentina las organizaciones empresarias deban recurrir a organizaciones sindicales, digamos, gremiales, perdón, digamos, para la defensa de intereses de su sector. ¿Por qué? Porque para incidir en las regulaciones, para poder, digamos, defenderse. O sea que las cámaras han cumplido una función gremial, fundamentalmente en la Argentina, de defensa del sector, porque no nos olvidemos que en la Argentina cambian las regulaciones y un empresario que tiene un buen negocio lo pierde porque le cambia la regulación y se funde. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Entonces, en la Argentina han proliferado mucho las cámaras empresarias para proteger a las empresas de las locuras o de las acciones de los políticos, de los gobiernos. Y así se desarrollaron estas cámaras para, de algún modo, dar una protección colectiva a los laboratorios nacionales e internacionales, que también en su época invirtieron mucho dinero en la Argentina, crearon también industrias nacionales, después se fueron, pero en un principio también tuvieron un gran protagonismo industrial. Así que así se crearon las cámaras. Luego han ido descubriendo nuevos nichos para poder actuar. En este caso, la intermediación que existía entre las farmacias y los grandes financiadores, como el PAMI, las obras sociales provinciales, etcétera, lo hacían los colegios farmacéuticos y lo hacían la Confederación Farmacéutica y las cámaras farmacéuticas tipo FEFARA, etcétera. Entonces, estas organizaciones intermediaban o hacían de mandataria de la farmacia. Esos fueron reemplazados por la industria. La industria creó una figura para reemplazar, que no tiene absolutamente nada que ver con la actividad que se supone debieran tener las cámaras empresarias. Es otra actividad, es una actividad de intermediación. Pero eso lo hizo la industria y desarrolló un sistema muy, muy bien hecho, muy inteligente, que de algún modo lo creó para evitar cuando se sacó una legislación para imponer, que lo sacó en la época de Giné, para imponer la prescripción por nombre genérico. Entonces, estas organizaciones, esta intermediación que ahora produce la industria, de algún modo evita que se imponga la prescripción por nombre genérico, por el nombre de la droga, y que se mantenga la marca. Entonces, de algún modo, fue también una respuesta a una acción del Estado que pretendía, con muy buenas intenciones, que la prescripción se hiciera por nombre genérico y no por marca. Ahora, hay una cosa que vos decías que me parece muy interesante. Yo comparto con vos la calidad de la industria farmacéutica argentina, ¿no? Tenemos laboratorios que son, que tienen un desarrollo muy, muy grande nacional, ¿no? De primer Ahora, nivel. sí, por eso digo. Ahora, ¿qué hace que ese laboratorio le venda un producto a otro país y en el otro país el mismo producto salga más barato que en nuestro país? Esto pasa como con los supermercados en Chile, ¿no? Que la gente va al supermercado y compra lo mismo de los mismos productos que acá, pero los compra más barato. Y no es porque los importan, la mayoría de los productos que tiene Chile son importados y la mayoría son argentinos. Y el producto Dejamos, dejamos, argentino en dejamos la Chile pregunta, en Jorge, Chile si te sale más parece, barato. Así perdón. que, bueno, vamos al corte. La pregunta entonces para después del corte es ¿por qué es lo que hace, digamos, que el medicamento que una empresa farmacéutica vende en Argentina, el mismo medicamento, en otro país salga más barato? Así que nos vamos al corte y seguimos en un ratito, Richard. Perdón la Ok. interrupción, Jorge, perdón la No, no, interrupción. perfecto.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y terminado el corte comercial, volvemos al programa. Jorge, podés continuar. Estamos entonces, Ricardo, en qué hace que un medicamento que vende el mismo laboratorio que vende acá, el mismo laboratorio nacional en un país latinoamericano o de otro lado, sea más barato en el otro lugar que aquí. ¿Es solamente un tema de regulación? ¿Son las regulaciones que hace que ese medicamento cueste diferente? Bueno, hay distintas situaciones. En el caso de los medicamentos comunes, como vos bien decías recién, los productos de mostrador, en esos productos hay los productos que ya tienen vencidas las patentes. Esos productos tienen una pérdida, digamos, de valor, porque cuando nosotros consideramos el valor de un medicamento, el valor del medicamento tiene un porcentaje del valor del medicamento es manufactura y logística. Y después tiene el resto, digamos, que es amortización de lo que sería, digamos, el costo de desarrollo de esa molécula. El costo de desarrollo de la molécula. Bien. Si el producto no tiene patente, porque porque siempre en la patente el criterio es darle al inventor, digamos, un periodo de tiempo de gracia para que pueda explotar y recuperar lo invertido y explotarlo, ¿no es cierto? Bueno, eso cuando desaparece ese componente del precio, que es un componente a veces muy importante, los precios caen. Y si a eso le sumamos de que al dejar de estar protegido por la patente, pueden otros laboratorios fabricarlo, empieza la competencia, todavía cae mucho más. Bueno, ¿cómo se sostiene ese precio en la Argentina, a diferencia de otros países? Con la marca, con la posibilidad de usar una marca. Eso punto. Ahí eso explica por qué. Después están los productos que siempre acá se ha pensado mucho, que sí, que regularle el precio. No, nada funcionó. Hasta ahora lo que yo he visto en el mundo que funcionó es decir, señor, usted no puede ponerle un nombre de fantasía. Usted tiene que poner lo que es, que son ese tipo de productos. Ahora, luego están los productos especiales, los de alto precio, que eso es todo un capítulo. Y ahí lo que se llama, que dirías Miguel, los abogados, el abuso de posición dominante. Sí. O sea, los laboratorios que tienen un producto con cierta exclusividad, porque son
porque están protegidos por la patente o porque el proceso, porque en esos productos hay productos donde el proceso es el producto. Entonces tienen procesos tan complejos, tan onerosos en sus instalaciones, que también tienen una posición dominante. Bueno, y en ese caso, los laboratorios abusan de esa posición dominante. En ese caso, ¿por qué aún en ese caso, donde hay abuso de posición dominante, o podría haber abuso de posición dominante en otros lugares del mundo, por qué aún así ni siquiera somos iguales de abusadores, sino que somos más abusadores? Esa sería la pregunta. Porque acá se abusa más de la posición dominante. Bueno, ahí sí, acá hay un sistema que algo hemos estado charlando en estos días, y es que estos productos tienen un alto componente en su precio, que no es tanto la marca, la patente o la amortización de la invención que está presente, sino que además tienen un gran componente de corrupción. Porque estos productos tienen un sistema de comercialización basado en la excepción. ¿Por qué? Porque son productos para tratamiento de enfermedades huérfanas, de enfermedades muy específicas. Exactamente. Bueno, esos productos trabajan con costos totalmente distintos a los costos que puede tener un laboratorio tradicional, que tiene la logística, el valor, cuánto le cuesta la cápsula, cuánto le cuesta. Bueno, acá no, esto trabajan con otra estructura de personal. Acá trabajan los abogados, los lobistas, los periodistas, jueces, los médicos, entonces tienen los gerentes. Entonces acá yo diría que acá hay para ser dulce, porque acá este mercado es absolutamente poco transparente y poco se ha podido lograr para hacerlo más transparente. Bueno, en estos medicamentos que son carísimos, yo he visto hacer varias cosas. En algunos casos, en la época de Macri, y después creo que se ha seguido manteniendo, la licitación de algunos productos como el factor 8, como la eritropoyetina. El factor 8 es digamos, el medicamento que se utiliza para la hemofilia con inhibidores, el factor 7. El factor 7 factor 7 y factor 8. Se han hecho licitaciones internacionales también con valores, se han logrado valores extraordinarios. Ahí veo que hay un mecanismo, pero se han negociado con los laboratorios también en otros casos para acordar precios. No sé, yo te he escuchado a vos, Jorge, hablar de productos de alto precio, no de alto costo. Claro, sí. Es que es así, bueno, ¿no? Porque en realidad, ¿cuál es el costo, no? Si uno supiera el costo... Exacto, no sabemos cuál es el costo, ¿no? En consecuencia, el precio acá es lo más que se pueda cobrar. Entonces, evidentemente, en este nivel también habría mucho que hacer. Yo lo que haría como una cosa de emergencia en estos productos por parte de las autoridades, que yo sé que son renuentes a regular, pero yo establecería la prohibición de que estos medicamentos se facturen por encima de los precios promedios de las internacionales. Claro. Que eso ya sería un gran límite, o sea, prohibirle a la seguridad social, prohibir que se paguen valores por encima de los promedios de la región o los promedios de los principales países del mundo, ¿no? Eso es un promedio de Chile, Uruguay, Estados Unidos, Madrid, España, perdón. Una cosa así, yo con eso yo creo que ya se le podría poner bastante. Sí, a mí me parece lo mismo. Yo tengo algunos amigos farmacéuticos y alguna vez me han mostrado, me dice, mira, el otro día me trajeron un medicamento, digamos, de alto precio, que en realidad a mí el precio para mí de la farmacia era de 1 millón, pero resulta que, y de ahí con un porcentaje, dice, que me correspondía, pero que el precio de venta al público era de, supongamos, 7 millones de pesos. ¿Qué es lo que hace que el medicamento a la farmacia se lo vendan como al valor o el equivalente a 1 millón y después cueste ¿Cómo se distribuye? El medicamento en realidad no se paga a 7.
O sea, hay, como vos bien decís, hay medicamentos que tienen el 95% de... La pregunta es, a nadie le llama la atención que un producto tenga registrado un precio de venta al público y que al momento de comprarlo se adquiera el 5% de ese valor. Nadie le llama la atención. Bueno, Ni un eso es fiscal, lo que nadie. eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Bueno, ¿por qué se previsiona tanto precio? Porque sería legal cobrarlo al valor 100, porque sería el precio de Se venta. supone, Pero claro. sin embargo el precio real de adquisición es el 5, el 10%, o en una licitación el 3, el 4% de ese precio. Entonces, hay muchas cosas, por eso les digo, este es un problema de transparencia. Yo creo que acá el sistema también necesita, para ordenarse, un poco más de luz, un poco más de transparencia, que estas cosas... en una ocasión, no me acuerdo con qué gestión de la superintendencia, se publicaba, viste, que las obras sociales tramitan un reembolso Sí. ante la superintendencia de salud. Bueno, esos expedientes que se gestionan con un precio de compra, con las facturas de compra que ha hecho la obra social. Luego, la superintendencia si aprueba el expediente, le hace un reembolso. Ese reembolso es un porcentaje, nunca es el valor, pero sí es una buena referencia para ver a cuánto teóricamente lo compró la obra social. No es que porque le ponga que lo compró 1.000.000 de pesos le van a reintegrar 1.000.000 de pesos, pero le reintegran un porcentaje. Pero sí sirve para comparar a qué precio está comprando esa obra social. Y hicieron una curva de Gauss donde ubicaba los distintos valores de compra. Y había una gran dispersión. Había obras Bueno, sociales que eso también compraban, lo mostró Luis Cerviño, ¿no? En alguna cosa que creo que presentó. Luis Cerviño, creo que fue la gestión de Luis. Bueno, eso son cosas para transparentar. Fíjense que había la obligación de inscribir toda empresa que provee insumos médicos tenía la obligación de inscribirse en la superintendencia en un padrón para poder proveer a la seguridad social. Se eliminó ese padrón. Claro. Está bien, puede ser que no sirviera para nada, pero por lo menos estaba inscripto y tenía que registrar los precios. Se eliminó. O sea, todo para aumentar la opacidad. Yo creo que acá una buena gestión en materia de gobierno es transparencia, o sea, meter elementos transparentizadores, no sé si existirá ese verbo, pero En nuestro hacer, país es difícil de implementar ese verbo. debe ser muy difícil de implementar el verbo, sí, sí, muy peligroso, tal vez. Una cosa que te quería decir es, yo estoy de acuerdo con vos en lo que vos decís de la marca y del medicamento, ¿no? Pero vos que sos bioquímico me vas a entender, nosotros que tenemos, cuando vos haces la experiencia clínica con los medicamentos y vos decís, bueno, me voy a olvidar de la marca, voy a pensar en el, digamos, en el medicamento en sí mismo, pero resulta que los medicamentos que tienen la misma, digamos, el mismo medicamento varían en los excipientes y esto varía, digamos, en la efectividad del medicamento y además esto tiene que ver con la costoeficiencia del medicamento. Un medicamento que no tiene el efecto terapéutico que vos querés, te aumenta el costo del paciente, porque el paciente va a tener mayor tiempo de tratamiento, o eventualmente va a tener que cambiar, o eventualmente va a tener que estar internado más tiempo. Digamos, yo creo que hay una política de similares, pero no de genéricos, ¿no? Y este tema de la transparencia es una cosa que nosotros hemos discutido mucho y que siempre cuando uno quiere plantear esto con las empresas de farmacéutica, dice, bueno, no, esto está bien y esto está bien así, hay una ley de genéricos. La ley no es de genéricos, es de similares. Me parece que este tema que vos decís, que yo vendo un medicamento y otro vende el mismo medicamento, el medicamento debe ser igual, no parecido. Y lo que nosotros vemos, cuando vos ves el efecto terapéutico que tiene, mira, cuando yo era residente de clínica médica, hace 50 años que me recibí de médico, hace 50 años que empecé mi residencia. Hace 50 años había un diurético que era parecido a uno, que era la marca comercial más común, que tenía la misma cosa, pero nosotros le decíamos, che, yo le doy este y orina, y le doy este y no orina. Algo pasa, ¿no? Te estoy hablando hace 50 años. Entonces,
Yo creo que, digamos, a mí me parece que la transparencia también tiene que estar orientada hacia eso. Si cuando yo voy a la farmacia en Estados Unidos y pido cualquier medicamento por su nombre comercial, a mí me dan la cantidad de pastillas de ese nombre comercial que necesito, independientemente de quién es el que lo provee. Exacto. Bueno, Después el pero no tema estarías a salvo de usar un producto de mala calidad con la marca o con el nombre de fantasía. Claro, no, por esto No estoy estás a diciendo. No salvo. con la No, marca, yo lo no que... con la marca, sino, claro, exactamente, sino con algunas marcas que son diferentes de otras porque uno sabe que la efectividad del medicamento es diferente. Claro, Eh, pero el médico no alcanza a hacer un expertise, salvo una pequeña casuística, le es muy difícil poder hacerse un panorama de calidad. Yo creo que para garantizar la calidad, justamente no debiera estar habilitado ningún medicamento que no garantizara la biodisponibilidad o que sea realmente biocomparable con el producto de referencia. Entonces, ahí quizás estamos hablando de una falla de nuestro sistema, de Sí, nuestro yo estoy mecanismo de de acuerdo, control. yo estoy de acuerdo con vos porque nosotros los intensivistas, digamos, con el medicamento estamos al lado del paciente cuando le damos el medicamento casi, ¿no? Y vos le das el medicamento y lo que esperás es el efecto terapéutico, te digo, inmediato o en el corto plazo, con lo cual, digamos, hay una relación entre la efectividad del medicamento y vos lo que le estás dando, ¿no? Entonces, tan es así que cuando vos le das una cosa y no tiene efecto, decís, ¿qué le estamos dando, no? Entonces te dice, le traje, te traen el preparado, ¿no? Y el preparado dice, a ver, ¿y de qué laboratorio es? No, te conseguíme el de este. Quiero decirte que hay una relación, digamos, Sí, ahí haces una experiencia cuando trabajás con un listado resumido de medicamentos y podés hacer esa evaluación, pero esa evaluación, pensándolo desde el punto de vista de la sociedad, no debiera ser accesible No, claro, eh, obviamente. un medicamento sin acción terapéutica o que no tenga la acción terapéutica descrita. Sí, sí, pero Porque, fíjate vos vamos, en este caso es la falta de acción, pero también están los efectos secundarios, los efectos tóxicos, obvio. ¿no es Mira, cierto? Que eso no se... yo sé que esto comenzó una vez porque en un servicio muy bueno de hematología, digamos, fue un paciente, le dijo, doctor, deme esta marca, dice, porque en esta marca no se me cae el pelo. ¿Cómo que no se le cae el pelo? Sí, no, pero cuando usted me da con esta marca, el pelo no se me cae, ¿no? Y vos decís, si no se le cae el pelo, tampoco tiene efecto terapéutico, ¿no? Claro. Y esto es una cosa que yo creo que todavía no está resuelta en nuestro país, que uno cree que todos los medicamentos son iguales y yo te diría que todos los medicamentos no son iguales. No lo son. Sí, eso Esta yo es creo una que sí. larga discusión que nosotros tenemos porque la gente no lo, como habitualmente no tiene esta experiencia al lado de la cama del paciente donde uno ve los efectos, y me parece que es algo que hay que tener en cuenta para asegurarlo, porque de hecho, si vos le preguntás a muchos intensivistas, te dicen, no, pero yo mandé la denuncia al ANMAT y me dijeron que la prescripción está, que la formulación está perfecta, sí, la formulación está perfecta en cuanto a miligramos de la medicación, pero si no se ve el excipiente, perdón, si no se ve el excipiente o no se ven algunas características, con lo cual ese medicamento está, bueno, esto es otra cosa que tiene que ver, viste que parece que Mendoza quiere comprar eh, la, la- lo- los medicamentos básicos en la India por una vía directa de compra para abaratar los precios, ¿no? A mí eso me da como una cierta duda de qué calidad de producto van a comprar y quién le va a calentizar la calidad del producto. Sí. Bueno, hay una cosa que no sé si vos lo habrás observado y vos, Miguel. Ustedes han visto que las noticias que salen del ANMAT son que retiró de la venta una miel, Sí, un sí, aceite de oliva, sí, sí, ahora según vi que sacaron eso, unos temas para el pelo, unas sí, sí. cremas. A mí me gustaría ver que la ANMAT saque de la circulación un producto para la hipertensión que no tenga el efecto que dice o no tiene la cantidad de droga. O sea, la policía del medicamento es un tema muy delicado. Ahora, para cerrar el tema de la marca, yo creo que sin una cosa tan grave como la que vos señalás, que es que no tenga efecto terapéutico, ¿no? O que tuviera un efecto secundario grave, ¿no es cierto? Los países que han dispuesto o han prohibido el uso del nombre de fantasía, en realidad es una cosa un poquito más compleja en el sentido de que tiene que colocar como dato principal del etiquetamiento el nombre de la droga
pero puede tener un nombre de fantasía y puede tener también resaltado el laboratorio, porque los autos, si le pusiéramos auto, no significa que van a ser todos Claro, iguales, ¿no es cierto? tal cual. Bueno, acá lo mismo, así que podría diferenciarse con el laboratorio que respalda con su manufactura, con su prestigio, con su reputación, el medicamento. Ahora, y volviendo al tema de Mendoza, Mendoza está haciendo una experiencia que es traer medicamentos de uso común de la India. Ha llegado una partida menor, porque el monto todavía es un monto pequeño. Yo pienso que Mendoza está haciendo como una especie de ensayo para ver cómo le va. La calidad de los medicamentos se han cuidado mucho, lo han estado monitoreando. Son medicamentos, porque nosotros compramos las drogas, los grandes fabricantes de drogas son ellos. Sí, tal Son cual. chinos, son La droga indios. básica se compra en la India, sí, sí. Claro, o sea que nosotros consumimos ya productos de la India, de la China, de Sí, productos Turquía. sin manufacturar, digamos, ¿no? El producto. Exacto, son productos, lo que nosotros acá hacemos la manufactura de la última milla, como se llama, Claro. que es ese medicamento, dosificarlo y colocarlo en una forma farmacéutica. Bueno, estos medicamentos, los que acá se están comprando, no son las drogas, sino que son los productos terminados. Esos productos terminados, como están registrados e ingresan en países centrales, en países desarrollados. Ingresan en Europa, ingresan en Canadá, ingresan en Brasil, o sea que son productos, el producto, digamos, tiene una certificación, el producto final. O sea que digamos que no, digamos, sería muy raro, digamos, que un laboratorio que está metiendo productos en Bélgica o en Alemania o en Sí, Francia, el nuestro es diferente. él va a hacer una cosa diferente acá y salía en los diarios. O sea, Obvio. muchas veces la cobertura, Dios obra de forma misteriosa. O sea, la cobertura viene por el cuidado de marca, por el cuidado de prestigio. Ahora, para que eso mueva la aguja económicamente en la provincia, debiera abordar el espectro de los productos de alto precio, como te gusta decir a vos. Sí. Ahí sí podría mover la aguja, pero yo creo que esto por ahora es un ensayo y ojo, y tuvieron muchas dificultades para poder introducir el medicamento, porque les costó mucho que el ANMAT les diera el ok, incluso el ANMAT le dijo, bueno, ustedes están facultados porque la policía sanitaria la ejerce la propia provincia, en fin, tuvieron, no una cosa que le resultó Hay que fácil, tener en cuenta con una mucho, cosa que a mí me parece importante, ¿no? Vos fíjate con el tema de la Joint Commission International, que acá hay solamente 3 o 4 instituciones que están adheridas, como el Austral, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán. Es interesante porque en la India es muy común que los hospitales en las ciudades grandes estén acreditados por la Joint Commission International. ¿Por qué? Porque como tienen tanto turismo, digamos, todas las empresas de seguro médico tienen que asegurarse la provisión de servicios de calidad. Y yo te digo, yo he escuchado conferencias de gente de India muy sólidas, muy completas, digamos, con muy buena información. O sea que en realidad calidad en algunos lugares hay, ¿no? Lo que pasa, claro, que uno se encuentra con que no sabe dónde se compra y después cómo se hace el tema. Pero como vos decís, seguramente esos productos, lo que habría que ver después es la costo efectividad que tienen, ¿no? Digamos, alguien tiene que claro. controlarlo, porque, digamos, si vos no controlás el producto, ¿cómo sabés? Digamos? Sí, y además no tenemos nosotros fierros para poder hacer esos controles, son controles costosos, es muy difícil. Yo creo que nosotros, en definitiva, hace años que confiamos en otros organismos que se dedican a hacer estos controles o estas vigilancias. Así que esa es Claro. la realidad, es así. Me parece a mí que como intento de la provincia de Mendoza, muy valioso. Incluso Mendoza ha creado la agencia
ha creado una agencia obligatoria para el Estado provincial y para la obra social provincial, que nos ha ¿Es una pedido agencia perteneciente al gobierno o es autárquica, Richard? Es una agencia, digamos, que le han creado un formato de autónomo, pero no es absolutamente independiente, eso es muy difícil de hacerlo. Y esa agencia se ha pensado, digamos, como una agencia protocolizadora, es una agencia que toma protocolos aprobados por otras agencias Sí, la EMA, la FDA. trae esos protocolos y los hace propios, o sea que tampoco tiene una cantidad de estructura ni de científico para hacerlo, pero me parece muy inteligente porque están usando los dictámenes producidos por otra agencia. Pero el tema es un tema en evolución, esto da para mucho, ¿eh? Sí, pero fíjate qué interesante. Yo estuve en General Alvear estos días que pasaron porque hicimos los 35 años de los primeros cursos de trauma que dimos en Argentina y esta vez se hizo un curso específicamente en General Alvear y yo les hablaba del tema de los modelos virtuosos, ¿no? El modelo virtuoso es el modelo que funciona y que es replicable. Y a mí me parece que estas cosas, por ejemplo, si esto funciona, podría ser un modelo replicable, sobre todo por el tema del bajarle, digamos, el impacto que tiene el medicamento en la estructura de salud, ¿no? Y a mí me parece, por eso digo que hay que ser muy cuidadoso, digamos, en la implementación del modelo para que el modelo siempre sea virtuoso en el sentido que esté controlado. Vos me decís, bueno, no se puede hacer el control químico, pero se puede hacer el control clínico y que eso forma parte de un programa, como vos decís, de esta agencia protocolizadora que además debería tener como una cosa de vigilancia de la efectividad del medicamento, porque si ese modelo fuera virtuoso, ese modelo es replicable, ¿no? Y a mí me parece Sí, que me parece que eso es lo que habría que ir generando. No sé vos qué opinás. Tenés un minuto para cerrar, Richard. sí. Yo me gustaría decir que el acierto que me parece que tiene la agencia que está tratando de desarrollar el Ministerio de Salud tiene un defecto que vos le señalaste, que debiera tener más la estructura autónoma e independiente de una agencia, pero tiene la ventaja de que ha puesto el ojo sobre el tema económico. Y el tema económico no es un tema menor, porque el sistema, nosotros somos un país pobre, o nos hemos empobrecido, tenemos pocos recursos y los pocos recursos los absorbe como una esponja muchos de estos mecanismos. Y me Claro. parece que hacer un uso muy equilibrado y muy sensato de los recursos que disponemos es muy importante. Bueno, ahí te quiero decir que me parece que deberíamos seguir con esta línea. Me parece, Miguel, que deberíamos invitarlo de vuelta a Richard para charlar el tema de las agencias reguladoras externas, ¿no? La Agencia de Evaluación de Tecnología, con este agregado de la financiación que vos decís muy bien y que así se llama esta pseudoagencia que se está generando por resolución y que ha generado algunas dificultades con las empresas farmacéuticas. Así que me Sí, parece que es un largo tema para el próximo programa, ¿no, Miguel? si Richard está de acuerdo, por supuesto, y de acuerdo a su agenda, así como está el compañero Daniel Alvarado, Ricardo, vos estás convocado cada vez que toquemos este tipo de temas. Vos ¿Cómo te no? contactás con nosotros y esperamos, realmente es una incógnita, qué es lo que está pasando con esta llamada, entre comillas, agencia. Bueno, eh, creemos que está siendo objeto de algunas discusiones o reformas, o llamarle quejas o aportes, pero me gustaría que estemos atentos, Ricardo, y si vos querés ya te incorporamos digamos, a esta especialidad farmacéutica y bioquímica que vos tanto podés aportar, y siempre de acuerdo a tus posibilidades. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, Bueno, Richard, muchísimas gracias. Nos No tenemos hay que ir, mucho, no hay muchos espacios de debate, así que realmente los felicito porque ustedes han tenido la perseverancia de mantener la discusión de estos temas y que son temas que a veces quizás son difíciles de hablar, pero sí son de mucho interés, de mucha repercusión. y lo último que te digo es que hemos puesto en el WhatsApp donde vos estás el documento que se hizo tanto en el 13 como en el 14, o sea, dos versiones,
donde se toca el tema de medicamentos y agencia, pero que necesitamos enriquecerlo. Así que fíjate que está subido al grupo. Miguel, nos tenemos que ir. Richard, muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta Gracias luego. a todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.